Hola gente, muy buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Políticamente Incorrecto. Tal como alguna vez se los había comentado, el día de hoy, como se lo había comentado anteriormente, al menos una vez al mes voy a tratar de sacar un programa especial teniendo gente excepcional, digamos, como invitados, para hablar de los temas en los cuales ellos se especializan y también conversar un poquito más de política. El día de hoy tengo un tremendo amigo invitado. Él es uno de esos nerds que uno de repente ve en la serie, pero si ustedes lo cachan, lo que menos tiene es cara de nerd, pues bueno, es un weón brillante en lo que hace. Él es ingeniero informático, si no me equivoco. Después él se va a presentar un poquito, nos va a ir contando a qué se dedica. Pero ¿por qué lo invité el día de hoy? Bueno, de hecho, hace rato que con Gonzalo yo tenía el interés, el fuerte interés de conversar con él, porque es la única persona que yo conozco que el día de hoy está desarrollando inteligencia artificial. Y no es un tema menor, porque, mira, tal como ustedes han visto, de repente, de un día para otro, el tema de la inteligencia artificial explotó y empezaron a aparecer muchas aplicaciones con respecto a la inteligencia artificial. Mucha gente la está utilizando, eh, pero no es solamente una aplicación más. Estamos hablando de una revolución, o sea, estamos en un proceso de plena revolución. La primera revolución que por lo menos a mí y seguramente a Gonzalo también le tocó vivir, es la revolución informática. El hecho de que la tecnología nos abriera un mundo completamente nuevo, completamente nuevo. Yo me acuerdo que en algún momento en la universidad yo aprendí a programar escuetamente en unos computadores que parecían refrigeradores, qué sé yo, que tenían una pantalla color zanahoria o color lechuga. Eso no eran de colores las pantallas, los monitores. Pero esto ha avanzado de una forma increíble, increíble. Y hoy día ya estamos viviendo algo muy parecido a que hace 20, 30 años atrás, qué sé yo, con respecto al tema de la computación eh, y del Internet principalmente, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Esta cuestión nos abre un mundo completamente diferente y que da para muchas oportunidades. Yo sé que hay mucha gente, es verdad, hay mucha gente que piensa que en algún momento la inteligencia artificial nos va a desplazar, piensa que más o menos nos va a eliminar. A veces lo pienso y creo que sería justo, sería justo si eso sucediera, pero y que la inteligencia artificial más o menos que decida quiénes merecen vivir, quiénes merecen vivir, digamos, pero eso es como bien de ciencia ficción también. Justamente yo quería conversar con Gonzalo de este tema y por eso lo invité, porque hay mucho desconocimiento con respecto al tema de la inteligencia artificial. Es cierto, hay preocupaciones y hay temores, pero como en todo ámbito de cosas, en la revolución industrial eh, también se pensó que las máquinas iban a desplazar también a la gente, iban a desplazar al humano. Sin embargo, eso no fue. A diferencia de lo que muchos pensaban en esa época, se fueron dando nuevas oportunidades, se fueron creando nuevas oportunidades de trabajo, se crearon nuevos trabajos que antiguamente no existían. La gente, por ejemplo, en los campos, con un arado y un tractor, pucha, podía producir mucho más que con un burro y un arado manual, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces el tema de la inteligencia artificial también, yo soy muy pro inteligencia artificial, de verdad que sí, porque lo encuentro maravilloso, creo que es un campo de oportunidades tremendo, pero justamente por lo mismo, porque a mí ustedes seguramente en alguno de mis capítulos me han visto decir que la democracia debería ser cambiada y perfeccionar, bueno, pero la democracia es lo que hay, digamos, pero sí, sí, más de alguna vez lo he tirado medio en broma y medio en serio el hecho de que quizás tener un parlamento de inteligencia artificial que se demore en una fracción de segundo en promulgar leyes o tener leyes, hacer leyes nuevas, guiadas por un consejo de ancianos, ¿cachai? Pero bueno, quizás algún día se dé, pero justamente para ir
derribando mitos, para ir conversando de verdad con gente que sabe de verdad con respecto a este tema, he invitado a mi amigo Gonzalo Orellana, que como les dije, ingeniero informático, él está desarrollando inteligencia artificial. Y Gonzalo, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Te agradezco de que el día de hoy podamos conversar de este tema y otras cositas más. Pues, ¿cómo estáis, Gonzalo? Bien, Jorge, muchas gracias por la invitación. Aquí vamos a estar conversando un ratito de manera distendida de lo que significa esta nueva revolución, revolución tecnológica. ¿Ya? Parece que cada 100 años parecía que empezábamos con una revolución, ¿cierto? Tecnológica desde que partió la revolución industrial, pero tenemos otros elementos que están saliendo y cada vez más rápido. Eh, Te voy a dar un ejemplo de lo que significa hoy en día la IA y después nos vamos un poquito como a extender de qué es lo que es en realidad. Ya, Eh, Cuando Edison sacó el tema de la ampoleta, él la fabricó y él construyó todo lo que era las líneas eléctricas para poder iluminar en la noche e iluminar las casas. ¿Ya? Eso era la función inicial, o eso era para eso se construyó toda la red eléctrica. ¿Ya? Para evitar, por ejemplo, el humo dentro de las casas, eso empezó a funcionar bastante bien. El tema es que se dieron cuenta con el tiempo de que esto tenía una alta capacidad energética y que podía hacer mucho más que solamente iluminar. La inteligencia artificial que vemos hoy, que está más disponible que nunca, viene a hacer eso. Con la electricidad se construyeron motores, se construyeron elementos autómatas, lo que nosotros después empezamos a ver las comunicaciones, eh, las telecomunicaciones para poder comunicarnos entre nosotros en larga distancia y muchas otras cosas más que lo vemos a diario, ya calefacción, aire acondicionado, cosas que con el tiempo empezaron a ser fundamentales para la calidad de vida de las personas. Hoy en día tenemos una inteligencia artificial que está disponible, que es la que la mayoría de la gente hoy en día conoce, que es la inteligencia artificial generativa, que es la que nosotros vemos a diario, por ejemplo, con ChatGPT, Gemini, DeepSeek, que es la última que salió, que es la China, y otras más que van a ir saliendo en el futuro, y varios modelos, ¿ya? Pero la inteligencia artificial no es nueva. La inteligencia artificial no salió el año pasado, salió, de hecho, vamos a recordar un caso en donde un ajedrecista de apellido Kasparov perdió un juego de ajedrez contra una computadora que era la Deep Blue, de IBM, si no me equivoco, ¿no? de IBM, correcto. Y estamos hablando del campeón mundial del momento en ajedrez, ¿ya? Que en rigor fue una máquina que empezó a aprender, tenía un algoritmo que le hizo aprender varios de los movimientos que estaban haciendo, porque no fue en el primer juego, sino que Kasparov había ganado varios juegos, hasta que llegó un momento en donde la máquina supo cómo ganarle, ¿cierto? Tras entender cómo funcionaba bien su juego, ¿ya? Ya, Después de eso se dieron ¿cómo se llaman? Otras partidas y la máquina no logró ganar, pero fue un momento importante para la tecnología en donde se lograba emular las capacidades del ser humano en en una máquina, ¿ya? ya, Y si nos vamos al significado de lo que significa inteligencia artificial, no hay un significado tal per se, no hay una manera, o sea, no hay un libro que te diga lo que es la inteligencia artificial, lo que significa, porque pueden existir varias maneras. Disculpa que ¿cómo se llama? Me tome tanto acá, pero a veces estos audífonos, que son súper buenos, pero se van soltando de poquito, así que me van a ir viendo tocando así a cada rato, pero espero que ya. no les moleste, ¿ya? No, tranquilo, tranquilo. eh, ya, pues la cosa es que la inteligencia, disculpen, ¿en qué parte iba? En la...
terminaste de hablar del Deep Blue, ¿Sí? de cómo el Deep Blue había, había Había logrado. aprendido, ¿cierto? Ajá, Ya. Bueno, la cosa es que la inteligencia artificial, en ese momento estamos hablando no solamente de un tema de un movimiento, de fichas, ¿cierto? Lo que hoy en día conocemos como la inteligencia artificial generativa es una inteligencia que se entrenó de varias formas y de distintas maneras, ¿ya? Me refiero, por ejemplo, a que antes de eso ya las empresas estaban trabajando en otras formas de inteligencia artificiales que son las de visualización, ¿ya? Las de visualización, que es básicamente leer una foto y entender algo de lo que aparece en la foto, ya, ya se estaba ocupando hace varios años atrás. Por ejemplo, la empresa donde yo estoy ahora, lleva varios años en trabajos, por ejemplo, de detección de posibles eventos desde el aire, con imagenología tomada desde el aire, y que analiza pues, distintas detecciones, como por ejemplo cercanías con vehículos, cercanías de alguna maquinaria que esté trabajando cerca de un ducto de petróleo, por ejemplo. Entonces, las inteligencias artificiales son muy variadas, ¿ya? Eh, que te pueden resolver distintas. Ah, ya estaba hablando del significado de la inteligencia artificial, que mm, no hay una manera explícita de decirlo, pero es básicamente lograr llegar a generar que una computadora pueda tener la misma capacidad de raciocinio o de conciencia que la del ser humano. Ahora, eso es súper complejo, aún a pesar de que nosotros creamos que las inteligencias artificiales que nos responden tienen algún tipo de conciencia, ¿ya? ya, Eso es, nosotros estamos hablando, por ejemplo, con los famosos LLM, ¿ya? Que son librerías de lenguaje natural, y que a nosotros nos parece como si estuviéramos hablando realmente con alguien que está detrás, ¿ya? sí, Eh, sí. eh, pero eso no es así porque se le enseñó a esta inteligencia artificial a poder responder de esa manera, ¿ya? Eh, lo que pasa con esto es que nosotros al creer que nos está hablando alguien, o al entenderlo de esa manera, inconscientemente, o quizás nosotros sabemos que es una máquina, pero inconscientemente al entenderlo de esa manera, nosotros asumimos que muchas de las cosas que nos dice pueden ser verdad, y ahí es donde nosotros tenemos que colocar un paralelo y empezar a eh, bajar o colocar la pelota al piso y decir, no, la verdad es que yo lo que tengo, lo que me está mostrando la inteligencia artificial es una interpretación de mucha información que tiene para poder, ¿cómo se llama?, dar una respuesta, A ¿ya? ver, discúlpame Gonzalo, por favor, quédate ahí colgado de donde quedaste, porque a mí me gusta la inteligencia artificial, ya lo dije hace un ratito atrás, y a veces yo suelo conversar con Gemini. En inglés le dicen Gemini, como sea, pero en chileno, un buen chileno es Gemini. Entonces le digo, hola Gemini, ¿cómo estás? No tengo sentimientos, qué sé yo, y me da todo un discurso de que él no tiene sentimientos, que no me puede decir cómo está. Claro, ¿Cachai? Eh, pero de acuerdo a justamente a lo que tú estás diciendo, esta interpretación que hace la inteligencia artificial o lo que te dice o lo que te responde la inteligencia artificial, en este caso, en el caso de Gemini, por ejemplo, porque varias veces me lo ha respondido así, que él prácticamente accede a una especie de banco de datos, ¿ah?, con el cual ha sido alimentado. Pero ¿qué pasa si la gente que alimenta a esta inteligencia artificial, de repente la información eh, es errónea? Suponte tú, suponte tú que nosotros alimentamos a Gemini con los datos oficiales de lo que no sé, por darte un ejemplo, de lo que se cree que son las pirámides, ¿ya? Porque hasta el día de hoy la línea oficial dice que las pirámides fueron tumbas, pero por otro lado hay científicos que dicen que son otra cosa. Entonces, obviamente, la gente que alimenta la inteligencia artificial con respecto a esa información
te va a entregar la información o sea, que yo me imagino que debe ser la oficial, pero eh, a- la inteligencia artificial puede sacar un ponderado, ponte tú, tanto de lo que es oficial o de lo que no es oficial. O sea, lo que te entrega, en el fondo lo que te quiero decir, la inteligencia artificial te entrega una respuesta en base a cómo se le alimenta, ¿no? Sí, la inteligencia artificial tiene mucho sesgo de parte de las personas que entrenan, ¿cierto? Y que generan la data para eso. Ahí hay que tener conciencia de ello antes de recibir la información y aceptarla tal cual como es. Es como lo que pasa con Wikipedia, una cosa así. ¿Ya? Nosotros Ah, sabemos que ya, Wikipedia es una tremenda enciclopedia que tiene mucha información muy útil, pero sí, que no es 100% fidedigna porque mucha gente la puede manipular, editar. ¿Ya? Las inteligencias artificiales, en cambio, quizás no tienen esa posibilidad de ser fácilmente editadas, pero sí sí están hechas por personas que corresponden a una empresa en particular, ¿ya? Que tiene sus propios intereses, ¿cierto? Como cualquier empresa, ¿ya? claro, Eh, porque fue un poquito lo que pasó con ChatGPT, si no me equivoco, que la China, esta la última que apareció, que cuando tú le preguntas acerca del gobierno chino, el gobierno no responde nada, po, ¿cachai? Creo que es no, así, si te ¿no? responde, no, te Ah, responde. El problema ya, es que una vez que termina la información, se borra. Y te ya, describe que, de hecho tengo en mi cuenta, en Libre Pensador CL, ¿cierto? Está escrita ahí en mi cuenta de TikTok. Ahí tengo un pequeño video de una grabación que hice yo mismo de mi celular, de la aplicación, y ya, muestra cómo borra la información que se grabó sobre una consulta que hice por la hambruna y el gobierno de Mao Zedong. ¿Ya? ya, Entonces, perfecto, de hecho, entrega información y entrega una información que puede ser controversial, de hecho, pero luego la borra. ¿Ya? Y esto es porque la información en China es un estado policial, básicamente, porque por sí, eso, pues, como una empresa china tiene participación del Estado, entonces ellos pueden controlar qué es lo que sale de cualquiera una de estas empresas. Ahora, ya, como inteligencia artificial, quizás existen las posibilidades de poder generar mejoras de manera particular cuando uno es ingeniero desarrollador de software, por ejemplo. ¿Ya? ya, Eh, Ahí hay varias cosas que uno puede hacer, por ejemplo, cuando utilizas las librerías que ellos te permiten utilizar. ¿Ya? ¿Por qué? ya, Porque pasa que nosotros también podemos utilizar estas herramientas y no necesariamente fabricarlas, porque de ahí es donde parte todo, ¿cachai? De hecho, nosotros las utilizamos como una aplicación para conversar y para saber cosas, pero las empresas las utilizan para poder complementar su información, ¿ya? mm, Te voy a dar un ejemplo. Eh, Tienes una empresa de retail y esta empresa de retail hasta hace un año atrás enviaba informes de 200 páginas de cómo estaban las distintas ventas, gráficos, y que después eran analizados por un sinfín de gente que estaba en oficina para poder obtener la mejor información y poder, ¿cómo se llama?, generar un plan de trabajo para optimizar todos los datos que nos entregan. ¿Ya? Esa ya, información hoy en día tú la puedes implementar en un sistema de base de datos, puedes generar el mismo reporte, pero le puedes pedir a una inteligencia artificial generativa de lenguaje natural que te la lea y después te haga un resumen. ya, ya, Entonces, entonces eso te dice, ya, es como si yo, por ejemplo, le dijera a Alexa un resumen, que le pidiera un resumen de este reporte que se hace semanal, mensual, anualmente del área de retail. En vez de tener a una cantidad de gente que quizás también tenga cierto nivel de sesgo, puede ser por una inteligencia artificial que solamente va a mostrarte lo que lee directamente de ese documento. ¿Cachai? claro, claro, exacto, claro, Entonces, entonces hay empresas que hoy en día te dicen nuestro, no sé, pues, software de gestión X con inteligencia artificial.
nuestro software de implementación de cualquier cosa con inteligencia artificial. Ahí es donde empiezan a aparecer la inteligencia artificial y por eso aparecen estas soluciones como ChatGPT, Gemini, que te habilitan conexiones, que nosotros los informáticos le llamamos API REST, que te permiten poder utilizar las herramientas para poder generar nuevas soluciones, ¿ya? Por Ya. eso es lo que yo decía al principio. Edison creó la electricidad. De repente aparecieron miles de otras personas que empezaron a utilizar la electricidad y generaron nuevas otras soluciones para otras cosas. ¿Cachai? Entonces, es todo un tema de ejecución, ¿cierto? O sea, de lo que estamos hablando ahora, es todo un tema de cómo tú vas a utilizar las herramientas que te permiten. Y eso también te ayuda, por ejemplo, a ser más óptimo. Por ejemplo, Pero, quizás le a puedes ver, pedir un logo, pero, ¿cachai? mira, me estás hablando, me estás hablando de ser óptimo, pero te quiero llevar a un caso particular. Por ejemplo, hace unos años atrás, dentro del Congreso, por ejemplo, se descubrió que varios asesores hacían copy-paste. Se metían al internet, Correcto. copiaban, por ejemplo, eh, artículos que otras personas habían trabajado, ¿cachai? Y estos huevones seguían cobrando lo mismo que cobraban, ¿cachai? Y sin embargo, todo lo que habían hecho había sido copiar. Y te quiero llevar a ese tema porque obviamente tú sabes que a mí me interesa mucho lo que es el tema político, ¿cachai? Para mí el tema político es como para ti el tema de la ingeniería de software, ¿cachai? Pero Claro. eh, el otro día justamente estaba pensando, ahora que toda esta inteligencia artificial, ¿cuánto asesor se está colgando, ponte tú, de todas estas aplicaciones de inteligencia artificial para que la inteligencia artificial le haga el trabajo, ¿cachai? Le haga el trabajo y después lo presenten como algo propio. Entonces, tú crees, o sea, te voy a sacar un poquito de lo que estabas diciendo, pero tú crees eh, que por una parte acá en Chile se tenga que legislar con respecto a ese tema, porque yo personalmente encuentro una sinvergüenzura, por ejemplo, que a un asesor le estés pagando 1,5 millones, 2 millones, en algunos casos 5 millones, qué sé yo, puta, para copiarle, o sea, para pedirle, por ejemplo, a la inteligencia artificial que haga un informe determinado, ¿cachai? Y después lo presentan como algo propio, porque de hecho yo me he encontrado dentro de toda esta publicidad, qué sé yo, por ejemplo, hoy día en la tarde estaba descansando, ¿cachai? Y de repente me encuentro, quieres tener tu propio libro y publicarlo en Amazon, envíame las ideas generales y yo en unos minutos te tengo el libro completamente escrito para que tú lo publiques en Amazon. Entonces, te quiero llevar por un ratito, te quiero llevar a ese lado. El tema ético, el tema legal con respecto a la inteligencia artificial y el trabajo político que se está haciendo por lo menos dentro del Congreso. Porque si es por eso, mejor despedimos a todos los asesores y que los diputados le pregunten a Gemini o a cualquiera otra qué ley debo hacer acá, redactame una ley con respecto a este tema, velo tú, pues, bueno. ¿Me entiendes, Gonzalo? Claro. Mira, sí, mira, en estos momentos yo no te podría responder claramente cuál puede ser los pasos a seguir, ¿ya? Quizás, por ejemplo, la inteligencia artificial o las compañías que hacen este tipo de trabajo deban guardar en algún tipo de base de datos la información que ellos proveen. El problema es que se provee demasiada información. Te voy a dar un ejemplo de cuál es el gasto energético de lo que significa proveer información. No sé si te has dado cuenta que en redes sociales están mostrando que la gente se saca una foto y la sube y la convierte en anime. Sí. ¿Ya? Hay un estudio que apareció hace poco que hablaba de cuánta agua está gastando hacer una foto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los equipos se calientan para poder ejecutar cierto el procesamiento de poder identificar la foto, ¿cómo se llama? Hacer el cambio y mostrarlo, ¿cierto? Y lo que se usa normalmente para
poder enfriar estos equipamientos son el agua y además la generación de la huella de carbono, aunque la mayoría de las empresas que trabajan en inteligencia artificial con sus servidores están utilizando paneles solares. Se dice que el gasto en agua es de 1 litro por imagen, ¿ya? Para enfriar ¿Ya? el sistema. ¿Ya? Se presume que aproximadamente hay 200.000 millones de fotos dando vuelta a nivel mundial generadas por este sistema. O sea, estamos hablando de 200.000 millones de litros de agua que se han ocupado hasta ahora, hasta el momento en donde se hizo esa, esa, esa información, se entregó. Ajá. Entonces, guardar información ya es tremendo para, por ejemplo, no sé, si tú generáis una canción y después sacáis un disco con todas las canciones que generaste con inteligencia artificial y te hacéis millonario. Quizás habría que preguntar si ChatGPT o la empresa que generó la canción la guardó en alguna parte como para poder hacer la comparativa. O quizás guardar, no sé, 10 segundos de la canción para poder identificar si lo que está publicado corresponde a algún área. Aunque existe, O sea, tú me estás tratando de decir que la empresa que creó la inteligencia artificial podría demandar a la persona por derechos de autor. el problema está en que, por ejemplo, la generación de estas imágenes se hicieron en base a un entrenamiento sin permiso de películas, series, videos, fotos del estilo del estudio que generó que tenía el estilo de anime, ¿ya? Ya, Entonces, también entra en la otra parte que dice, ya, yo como empresa que te otorga a ti ¿cómo se llama? Te entrega a ti algo generado, ¿cierto? Te voy a demandar si es que tú no me pagáis, pero lo que yo usé para poder entrenarlo no se lo pagué a nadie, ¿ya? Porque en realidad no creo que haya músicos generando inteligencias artificiales que generen música, ¿ya? claro, No claro, lo puedo exacto. probar, yo creo que son informáticos, matemáticos, gente que hace estudios, machine learning, deep learning, que no tienen idea o nunca han tocado nada en su vida, son las que están entregando este tipo de información. Ahora, era un tema a venir, claro, o sea, si nosotros tenemos inteligencias artificiales generativas que ya podían clonar voces, que ya podían hablar, era de poco tiempo para poder tener una canción, ¿ya? El tema está en que, claro, o sea, cómo yo ocupo esta información y viéndolo desde el lado no político, pero sí como asesor legal, que es lo que tú me estás comentando, Sí, sí se requiere, por ejemplo, ciertas verificaciones y esas informaciones están. El problema es que, claro, con el tiempo es difícil poder identificar si una gran parte de lo que yo puse en un documento que parece nuevo, que parece cierto profesional, mm, podría estar siendo utilizado desde informaciones de una inteligencia artificial, pero a la larga tiene que ver un poco con cómo eh, yo uso la información que obtengo desde una inteligencia artificial, ¿ya? Porque así como, yo lo que te comentaba antes, así como la IA te ofrece un lenguaje natural para poder entregarte una información, puede que entre todo su sesgo o en su manera de entrenamiento, la interpretación de esta información no haya sido la correcta. O, por ejemplo, tú le pidas una información respecto a, no sé, cómo se ejecuta o cuáles son las leyes acordes, por ejemplo, para poder condenar a un asesino. Y te entrega unos datos, un artículo, pero no son de acá, son de México. ¿Cachai? ya, ya. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales se entrenan con distintas informaciones que llegan de todos lados y que están públicas para poder hacer ese entrenamiento. Y por eso, hace poco salió una iniciativa de generar una inteligencia artificial que tenga que ver con Chile y que ofrezca, por ejemplo, conocimientos de Mapudungun.
Mira, la verdad, yo personalmente creo que la iniciativa es buena, pero sí, por ejemplo, requiere de harto proceso, como toda otra iniciativa que tienen que ver justamente con esas informaciones, con informaciones que puedan resultar sesgadas, ¿cierto? Dependiendo de quién es la persona que quiere sacar esa inteligencia artificial. Ya Ya, pensando que de claro, alguna manera nosotros tenemos que resguardar, por ejemplo, hay informaciones culturales que nosotros hemos perdido, y no solamente de acá, sino que de todo el mundo, cosas que se... Entonces, si podemos resguardarla en alguna parte, bien, ¿cachai? Pero hay que estar bien a caballo de poder identificar si los sesgos son tan amplios, o si en realidad trataron de mantener la informalidad o la, ¿cómo se llama? Nivelarlo, ¿cierto? El sistema. Eh, y por eso yo te digo de que cuando tú obtienes la información desde una inteligencia artificial, tienes que hacerle el doble check. Al menos Gemini, que es la que tú ocupas, normalmente te entrega un link de donde obtiene alguna información. ¿Ya? sí, Entonces, sí. aporta un montón. Eh, Así que eso es lo que yo te podría decir. Por ejemplo, a ver, Sí, ¿qué porque, otras cosas? ¿sabes tú una cosa? De hecho, bueno, yo con Gemini no aplico el tema de la política, ¿cachai? Pero Eh, bueno, yo desde cabro chico hay temas que siempre me han cautivado, ¿cachai? Que no se las voy a decir porque es una cuestión muy mía, muy personal, ¿cachai? Que tiene que ver con el tema esotérico y un montón de cuestiones más. Eh, pero me di cuenta que justamente muchas veces depende incluso de cómo tú le formules la pregunta a la inteligencia artificial, porque me he dado cuenta que en una primera instancia, cuando tú le preguntas, oye, cuéntame, ponte tú algo con respecto al triángulo, y te entrega como lo que todo el mundo sabe con respecto al triángulo. ¿Te das cuenta? Por dar un ejemplo, puede ser cualquier cosa. Pero después tú le dices, ya, de acuerdo, pero ahora dame la definición de triángulo de acuerdo a ciertos personajes. Y ahí el compadre se empieza a ir al chancho. Ahí es cuando la cuestión me fascina. ¿Cachai? Me fascina porque te empieza a entregar información que obviamente no es una información que tú encuentras en Google, no es una información que todo el mundo conoce, sino que ya se empieza a adentrar en otras cuestiones con otra información que le han entregado a esta cuestión. Y ahí es donde hay esa cuestión, ahí ya me empieza ahí a fascinar porque con este weón, yo converso a veces un montón de rato con él, ¿cachai? Converso como si el weón fuera humano, pero tal como tú decías, pues, weón, es como la percepción que tú tenés, ¿cachai? Y nos vamos en la tremenda volada, pues, weón, porque tiene esa capacidad de, claro, como tiene acceso a mucha información, lo han alimentado con tanta información Ujú. que te puede sacar frases que ha sacado de los mejores pensadores que hemos tenido en la historia, pues, weón. Entonces, ahí tú te quedas como, medio descuadrado, ¿cachai? Entonces, muchas veces, es cierto, la gente lo puede utilizar para jugar, la gente lo puede utilizar para saber un poquito más, pero quiero llegar a una pregunta, Gonzalo. ¿Tú crees que en algún momento, bueno, justamente por lo que hemos estado conversando, que en estos momentos la inteligencia artificial, y de hecho anteriormente lo habíamos conversado tú y yo, está realmente en pañales, está realmente en pañales. ¿Tú crees que en algún momento, yo más o menos creo saber la respuesta, pero la inteligencia artificial sea capaz de ella misma sacar sus propias deducciones de ella misma, ser inteligente de ella misma, ser independiente de en base a toda esa información que le ha llegado, incluso llegar a decir, no, todo lo que ustedes están haciendo está mal? Sí, es un tema controversial hoy día, porque así como se está ofreciendo mejoras, ¿cierto?, a las inteligencias artificiales, en el futuro sí van a tener algún tipo de capacidad de poder determinar, ¿cierto?, en base a un entrenamiento, la información que crea. Por ejemplo, eh,
Si nosotros, por ejemplo, si tú le colocaras una inteligencia artificial, elimina el ser vivo que más ha depredado en el planeta Tierra. Cagamos. Y esa respuesta la sabemos todos. ¿Cachai? Claro, Entonces, pero lo que pasa es que una inteligencia artificial no va a tener la conciencia, o quizás no tenga esa configuración de decir, es que no puedo porque voy a, no sé, se va a matar mucha gente. ¿Ya? No va a tener esas consideraciones. ¿Ya? Entonces, la- la- depende mucho de cuál es la función a la cual tú le coloques a la inteligencia artificial, en algún momento va a tener esa capacidad. Ahora, ¿cuándo la va a tener? Quizás pronto, quizás en muchos años más. Depende mucho de cómo se trabaje, por ejemplo, el tema de las guías para poder avanzar, ¿cierto?, en distintos otros elementos, como por ejemplo, eh, cuando empezó la fabricación, ¿cómo se llama? En cadena, no me acuerdo cómo se llama, la que desarrolló Henry Ford, ¿ya? ya, Eh, ya, ya, había mucha gente que trabajaba fabricando vehículos, ¿ya? sí, sí, Y sí, sí, con el tiempo aparecieron las máquinas que cambiaron a las personas de ubicación, ¿cierto? Y ya mucha gente ya no fabrica vehículos, sino que prácticamente supervisa que lo que está armado que esté bien hecho, ¿ya? Entonces, en el futuro, muchas de las tareas que, como yo te comentaba antes, que son como de análisis, de verificación y todo, muy poca gente las va a hacer porque las IA tienen mucho mayor capacidad de cómputo y de definiciones. Entonces, son mucho más rápidos para poder tomar decisiones, ¿ya? Eh, y que, bueno, con el tiempo vamos a ver que hay una cantidad de personas que van a estar trabajando menos en algunos tipos de tareas, pero como ha sido la historia, vamos a ver también de que van a empezar a haber otras personas que se van a encargar de otras tareas que la inteligencia artificial no hace. Otro efecto que puede haber, por ejemplo, y que se ocupa mucho en imagenología, es la medicina, ¿ya? ya, La medicina está utilizando mucho la inteligencia artificial para poder hacer un análisis de radiografías, por ejemplo, de imágenes de escáneres, imágenes microscópicas para poder identificar algo que puedan ver a nivel bacterial, microbial. Entonces, es muy fácil para la inteligencia artificial hoy en día poder detectar, no sé, por algún tipo de enfermedades, tumores, quistes, por ejemplo, cosas que si tú le entrenas de muchas imágenes a una inteligencia artificial va a poder decir, oye, eso está raro ahí, y de acuerdo a la información que a mí me han entregado, eso es un tumor. Entonces, a eh, lo Doctor House, claro, entonces mucho más rápido de lo que podría ser un cirujano, ¿cierto? Tratando de encontrar algo dentro de 30, 40 imágenes ¿cómo se llama? De escáner, claro, que una de las cosas más caras que hay cuando tú te vas a hacer un escáner no es entrar a la máquina, sino que un doctor vea la imagen, claro, ¿ya? Entonces, claro, claro, para la medicina, para el doctor, es como un desmedro de su trabajo, pero para los pacientes va a ser mucho más rápido poder tener y más barato poder tener resultados ciertos de imágenes. Entonces, va a ser mucho más accesible poder tener este tipo de exámenes. ¿Ya? Entonces, este y otros más que requieren de imágenes, por ejemplo, para poder hacer detecciones. claro, de hecho, a ver, hace unos pocos días atrás estuve leyendo de que gracias a la inteligencia artificial logró crear, no sé si una proteína, ¿cachai? Que a los científicos, a los humanos común y corriente le hubiera llevado cientos de años, y este compadre en unos pocos minutos puta, logró desarrollarlo. Es que es Yo la no sé si... capacidad de cómputo. Eso es lo que yo te digo, es la capacidad de cómputo. O sea, eh, Notco es una empresa de origen chileno, ¿cierto? ¿Ya? Que vende productos similares a los que tú puedes obtener desde origen animal, ¿ya? Como por ejemplo simulaciones de leche, simulaciones de carne,
y distintos otros, ¿ya? Que tienen también proteína, tienen los mismos elementos muy parecidos, pero a su vez también tienen sabor muy parecido, ¿ya? Ya. Sirve mucho para las personas que quieren hacer la transición, por ejemplo, de la carne a elementos de verduras, así ¿ya? No, Pero, claro, ¿cómo, no cómo sufren tanto. desarrollaron eso? Claro, eso lo desarrollaron en base a inteligencia artificial. Que podía decir ya, comparar la información original, por ejemplo, de una carne y poder obtener las proteínas, obtener los componentes y de todo el listado de elementos que existen en la naturaleza que pueden ser consumibles, determinar cómo se pueden, ¿cierto?, generar nuevos, o sea, simulaciones que tengan el mismo sabor, la misma textura, ¿cachai? La misma, no sé, materia grasa. Entonces, de ahí a crear nuevos elementos también es una posibilidad. Pero más que, como te digo, más que una inteligencia artificial, de repente hay un robot que está haciendo pruebas, no se trata de eso, se trata de que tú vas, entrenas una IA para que haga una tarea muy específica y después la capacidad de cómputo, que es la rapidez con la que de manera matemática puede resolver, la hace mucho más rápido. Y también eso también va aparejado, por ejemplo, a la capacidad de los computadores, que ya hoy en día se nota que tienen un límite, porque tú me Sí, dijiste, yo trabajé con tarros que eran gigantes. Hoy sí. en día ya no podemos tener computadores más rápidos, y solamente podemos tener computadores más pequeños, que normalmente están en nuestros bolsillos, que son los celulares. Ujú. Pero ya no podemos tener computadores más rápidos. ¿Por qué? Porque la capacidad de los procesadores ya llegó a un límite, ¿cierto? Que ya no, físicamente ya es imposible. Entonces, como la física, ¿cierto? Natural es una, después nos metimos con la física cuántica, por lo tanto salieron los computadores cuánticos. Sí, Y esto es otro tema para otro video, quizás ahí podamos conversar un poquito más amplio de este tema, pero tiene que ver un poco con que se multiplica eh, cientos de veces la capacidad y rapidez, ¿cierto?, de cómputo de un computador cuántico respecto al supercomputador más rápido que tengamos hoy en día, ¿ya? Y eso te ayuda a que las decisiones sean mucho más rápidas también, ¿ya? Y esto podría llegar a elevar en la inteligencia artificial a un nivel de conciencia superior, porque si de repente empezáis, buscáis en algunas partes de internet videos científicos, cosas así, hay muchos investigadores que creen que nuestro cerebro está desarrollado a nivel cuántico, porque puede hacer muchas tareas a la vez, sí, una y todas a la vez, ¿ya? sí, Y que la exacto. capacidad natural del uso de nuestro cerebro es como medio escondido, que nosotros creemos que es como el 5, 2, 3%, ¿ya? Pero que en realidad nosotros sí ocupamos más, pero para poder utilizarlo de otra forma, ¿ya? Entonces, cuando nosotros comparamos la capacidad cuántica, ¿cierto?, de nuestro cerebro, que tiene el nivel de conciencia y que tiene la inteligencia y el conocimiento, y lo comparamos con la de los computadores cuánticos, más la información que procesan, ¿cierto?, las inteligencias artificiales, yo creo que ahí, en esa posibilidad, está el hecho de lo que tú comentabas en algún momento, de que las inteligencias artificiales pudieran en algún momento generar decisiones, ¿cierto?, que puedan ser, que podrían llegar a ser controversiales. ¿Está? Entonces, yo creo que es un tema que da para más largo, pero hoy en día no se ve tan claro, sobre todo porque hay muchas instancias de regulación. Ya hay regulaciones europeas que están buscando poder mantener control del tipo de ¿cómo se llama?, desarrollo, eh, lo cual tampoco asegura nada, porque en realidad si alguien quiere encerrarse en su casa y comprar un super procesador para poder generar, ¿cierto?, ¿cómo se llama? Una inteligencia artificial X, lo va a poder hacer igual, ¿ya? Solamente que puede estar al borde de la ley en caso de que ya esté regulado, pero al final del día es importante poder mantener el control, ¿cierto?, de lo que se está haciendo respecto a inteligencia artificial. Oye, que súper interesante. Esta cuestión realmente da para mucho, ¿ah? Mientras tú estabas ahí hablando, se me ocurrieron un montón de preguntas para hacerte, pero por una cuestión de tiempo,
las vamos a tener que obviamente dejar para otro capítulo, sinceramente, porque esta cuestión a mí me sobrepasa. Yo, pues, como te digo, o sea, esta cuestión por eso te invité, porque esta cuestión de la inteligencia artificial yo la encuentro maravillosa, ¿cachai? Tú el otro día me estabas conversando que la inteligencia artificial todavía está en pañales. O sea, pese a que hoy día hay muchos que medio alarmistas, qué sé yo, que dicen que la inteligencia artificial nos va a desplazar, que nos va a eliminar del planeta y todo ese tipo de cuestiones, pero me gustaría que tú comentaras un poquito lo que justamente estábamos conversando hace un tiempo atrás, de que esto recién está empezando. O sea, esta cuestión, o sea, estamos recién en pañales. O sea, hoy día no existe una máquina, eh, o sea, toda la inteligencia artificial que existe, de acuerdo a lo que tú ya has dicho, se basa en cómo se le alimente. Pero, Gonzalo, tú que estás metido en este tema, de hecho, tú estás desarrollando inteligencia artificial y que más ratito voy a ir para allá. ¿Cuánto tiempo crees tú que nos falta para que de repente aparezca una empresa que diga, este compadre tiene conciencia propia, inteligencia propia, weón, no, que ya no se basa solamente en lo que uno le entregue, es un compadre que una especie de Frankenstein, ¿cachai? Una especie de Frankenstein, o sea, que el weón tiene conciencia de sí mismo, que el weón puta puede llegar a tener sentimientos, que puede tomar, que puede, no, todo por lo cual ustedes me han alimentado no es correcto, porque yo he decidido, de acuerdo a todo lo que ustedes me han entregado, he decidido que ustedes están mal. ¿Cuánto nos queda para eso, Gonzalo, weón? Es difícil pensar en esa idea hoy en día todavía, porque no hay una capacidad de poder tener una información tal de que el conocimiento total le otorgue a un computador la información necesaria para tomar decisiones tan complejas como esa, ¿ya? Ya, Hay, se requiere demasiada información y esa demasiada información, a pesar de que podemos hablar de Google, de cierto de OpenAI o de empresas Microsoft que tienen grandes servidores y grandes computadores y todo, ellos no tienen hoy en día la capacidad de poder generar o guardar, almacenar y entrenar toda la información necesaria para que una información, o sea, una inteligencia artificial tenga la capacidad de poder decidir de esa manera, ¿ya? ya, Ya. Yo lo que te decía delante de los computadores cuánticos tienen mayor capacidad de cómputo, pero no significa que tengan mayor capacidad de almacenamiento, ¿ya? Y hay otro elemento complejo que tiene que ver con la decisión y el aprendizaje, ¿ya? ya, Yo puedo saber mucho, pero yo no lo tengo aprendido. Por lo tanto, yo para poder tomar una decisión, tengo que conocer a cabalidad de lo que yo estoy hablando para tomar decisiones. Esas decisiones las podemos ver a nivel empresarial, yo te lo decía delante, yo en base a parámetros, yo tomo una decisión empresarial, que es mucho más pragmático, ¿cierto? Si voy mal en los números, tengo que tomar decisiones para abaratar costos y que estos costos no influyan, ¿cierto? En mi utilidad. Es una decisión súper sencilla, ¿ya? Para tomar decisiones conscientes como esa se requiere mucha más información y esa capacidad no está hoy en día, ¿ya? ya. Eh, Así que yo creo que pueden faltar varias décadas como para poder llegar a tener una computadora, un robot enfrente tuyo que te diga, Gonzalo, yo te quiero mucho. No da para eso. Ya, no va a dar para eso, porque su capacidad de decisión, de definir qué es lo que está viendo, le genera algún tipo de sentimiento, alguna cosa así, no está, ¿ya? Eh, Ya. Así que de momento no, pero sí, lo que yo te decía antes, cosas pragmáticas, cosas súper rápidas. Imagenología, yo puedo determinar esto es algo, esto es algo, esto es algo. Por ejemplo, de lo que nosotros estamos trabajando, y a ver, déjame ver si puedo compartir algo, porque yo ¿Ya? quiero Dale. mostrar algo que me ha mostrado.
es que junto con la empresa que trabajo, ¿cierto? Nosotros generamos un paper que está publicado en la IEEE, ¿ya? Eh, Déjame ver si lo puedo compartir aquí. Acá está abierto. Eh, eh, Voy a agrandarlo un poquito y voy a ver si lo puedo compartir desde acá. Presentar, diapositiva. Creo que lo puedo subir acá. Ahí está subiendo, espero. Mira, no sabía que se podía hacer desde acá. Procesando. Ahí está. Agregar. ¿Se puede ver? Me imagino que ya lo Sí, estás viendo. sí, sí, Ya. sí. Ya. Eso es un documento, ¿cierto? De la IEEE en la que nosotros trabajamos. Bueno, yo no redacté el documento, pero básicamente muestra el trabajo de la plataforma que nosotros desarrollamos para poder trabajar, ¿cierto? Lo que es la imagenología y la detección de elementos que puedan influir en un activo, que es lo que te comentaba en un principio. Y ahí, por ejemplo, se puede ver como algunos modelos de entrenamiento que te dicen, ya, esto es una máquina, esto es un vehículo, ¿cierto? Claro, Eh, y bueno, algunos datos, por ejemplo, de lo que tienen que ver con datos científicos, pero básicamente el modelo de trayecto, en donde tú tienes una cámara, se procesa, se computa y se muestra, ¿cierto?, mediante una plataforma que es la que yo estoy desarrollando junto con un equipo de desarrolladores web. ya, Y acá se ven los resultados. Por ejemplo, esas etiquetas son los datos y, por ejemplo, acá se puede ver que hay varias etiquetas, varias cosas que se detectaron desde una sí, imagen. sí, sí, ¿Ya? Y esto es una avioneta o un dron que va sobrevolando a una velocidad X. Una persona no va a tener la capacidad de poder identificar cada uno de esos datos. ¿Cachai? claro, Pero sí una inteligencia artificial que está entrenada para poder hacer detecciones. Eh, Bueno, esta es la plataforma que nosotros estamos desarrollando con un equipo de trabajo que, es esto, que está trabajando en esta parte del área de desarrollo web, junto conmigo. Y bueno, ahí ya hay un trabajo de la parte de lo que se muestra y se entrega todo un reporte para que las empresas que están a cargo, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, de resguardar el activo, que en este caso pueden ser ductos de petróleo y cosas así, puedan trabajar, ¿ya? Puedan mantener ese cuidado ¿cierto? Con los activos para que no hayan derrames, por ejemplo, o explosiones que se dan algunas veces producto de algún, no sé, pues choque con algún vehículo, alguna maquinaria que estuvo trabajando cerca y hizo un agujero y claro. pasó a llevar un ducto. Entonces, eso es lo que... Y Que ahí está el encuentren, equipo de la gente que estamos trabajando ahí. Estoy yo como ingeniero informático a cargo del área de desarrollo web y también trabajando en algunas cosas con inteligencia artificial. ya. Ya. Oye, Gonzalo, ya, Gonzalo, tal como tú alguna vez me comentaste, eh, tú me dijiste que tú estás desarrollando inteligencia artificial. Por favor, cuéntame, ¿en qué consiste la inteligencia artificial que tú estás desarrollando? Mira, en estos momentos estamos trabajando en una plataforma que se comunica que es un chat que habla con un avatar, que estamos hablando de un avatar de una persona, puede ser real, puede ser ficticia, que tiene conocimiento respecto a información que nosotros le cargamos, ¿cierto?, a un sistema, a un servidor, que tiene la conexión directa con los LLM o los lenguajes naturales como ChatGPT y Gemini, para ser como una especie de asesor o un experto, ¿ya? Eh, ¿A qué me refiero? Por Espe- ejemplo, nosotros... eh, Discúlpame, experto y asesor en qué materia.
Al menos en lo que nosotros estamos trabajando es como un experto asesor de temas científicos, que puede ser, en el caso de nosotros, en medicina, ¿ya? Ah, la raja, Básicamente, ya, súper, ya, sí, súper. ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace esto? Se hace tomando documentos, ¿cierto? Documentos que pueden ser en PDF, pueden ser páginas web, que tengan que ver con estudios científicos y que se van cargando a esta inteligencia artificial que puede responder de acuerdo con esa información. ¿Ya? Ya, De momento no la hemos publicado todavía, estamos todavía en un proceso de trabajo con la compañía que nos hizo la solicitud. ya, Ya a esta altura debería haber estado publicada si no hubiera llegado con la información. Yo te la mostré el otro día, pero la verdad que no puedo mostrarla todavía públicamente. ya. Pero básicamente funciona de acuerdo con lo que significan las bases de datos vectoriales, ¿ya? Eh, y nosotros, bueno, la idea de este trabajo es que un médico pueda ser asesorado, por ejemplo, en cuanto a temas de medicina, pero específicamente en estudios que se han hecho con medicamentos, por ejemplo. ¿Ya? Los Ah, últimos estudios, correcto. Lo que pasa es que, mira, los ChatGPT, OpenAI y todo eso son modelos que están entrenados con información que tiene una data bastante antigua, ¿ya? No son informaciones tan nuevas, ¿ya? claro, Por ejemplo, probablemente si tú le preguntas por seguridad, puede que sí, puede que no, no lo he hecho, no he hecho la prueba, lo estoy pensando ahora, ¿ya? Pero si tú le preguntas por el área de seguridad del gobierno de Chile, te va a decir de que eso está a cargo del Ministerio de Interior. ¿Por qué? Porque hoy día partimos con el Ministerio de Seguridad. ¿Ya? Entonces, esa información no la va a tener ChatGPT, por ejemplo. Entonces, lo que claro. nosotros hacemos es actualizar la información con los últimos papers o los documentos científicos que nosotros tengamos para que los médicos puedan estar interiorizados de la información que está más actualizada, ¿ya? Que no tengan que estar buscando, que no tengan que buscar, no sé, hacerse cuentas en páginas científicas, sino que por medio de este avatar o asistente les diga, oye, tenemos esta información, y por medio del chat y por voz, este asistente le pueda, ¿cómo se dice?, entregar la información de manera mucho más rápida y eficiente. Esta inteligencia artificial, como te decía, se toma de las inteligencias artificiales que ya están funcionando, pero Ya. el conocimiento, que es otra cosa que es muy importante, nosotros se la estamos entregando para que sea lo más actualizada posible. ¿Cachai? Entonces, O esto se sea, puede... sí, dale. disculpa, tú me estás diciendo que tú estás alimentando a tu inteligencia artificial Ujú. de lo último de lo último. O sea, están tratando por lo menos de hacer eso. Por ejemplo, si el día de ayer o antes de ayer, estas organizaciones científicas, porque tú sabes que dentro del proceso científico hay todo un proceso, ¿cachai? Porque llegan de repente los científicos, presentan una propuesta y dicen, que, por darte un ejemplo, qué sé yo, súper estúpido, pero para que la gente lo entienda. La mantequilla produce cáncer, por darte un ejemplo bastante burdo, pero para que lo entendamos, ¿cachai? Entonces, de forma casi automática, o sea, de la forma más, con el tiempo más acotado posible, tú entregas esa información a la gente, alimentas, o sea, a tu inteligencia artificial de esa última información que salió en medios específicos, ¿cachai? Y que ha sido ya corroborado. Sí, mira, nosotros lo que usamos, lo que hacemos es entregarle conocimiento a la IA, ¿ya? Pero no es que nosotros se lo otorguemos a esta GPT, por ejemplo, a Gemini. Ellos ya tienen, ellos lo que nosotros nos proveen es un lenguaje natural, ¿ya? Ya, Eh, ya, es, inform- es, es la forma de comunicar lo que nosotros le estamos entregando, ¿ya? ya. Nosotros colocamos un libro que es muy técnico, que puede ser súper complejo de poder entender. Le pedimos le decimos, este extracto, nosotros queremos informárselo a alguien
y ese alguien es informado utilizando el lenguaje natural que nos ofrece la ChatGPT. ¿Sí? El lenguaje Ya, natural, de acuerdo con las últimas informaciones que se tienen, tal cosa funciona de tal manera. ¿Ya? Eso es esa es la forma de nosotros, porque ¿qué es lo que pasa? Que los documentos son muy técnicos y te van a mostrar gráficos, te van a mostrar informaciones, sí, sí, cualquier cosa, ¿ya? Pero la manera de comunicarlo, que todos hemos hablado alguna vez con ChatGPT, eso es lo que nosotros ocupamos. Entonces, lo que yo te decía, una cosa es el aprendizaje que tienen las inteligencias artificiales, y ese aprendizaje se lo puede entregar. En estos momentos, por ejemplo, nosotros como empresa se lo podemos ofrecer a quien nosotros se lo pida, utilizando las herramientas que ChatGPT nos entrega a nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es ya. lo que se amplía gracias a la inteligencia artificial que se habilitaron ahora, que son la capacidad de nosotros decir, ¿sabéis qué? Tenemos toda esta información, no tenemos cómo entregarla porque no conocemos a nadie que la pueda entregar de una manera buena, pero sí ahora tenemos una inteligencia artificial generativa que te puede entregar la información del lenguaje natural, comprensivo, básico, ese tipo de cosas. Buena, me encantó. Yo te quiero proponer una cosa. Mira, se me ocurrió ahora que me estáis contando esta cosa. Eh, ¿Tú crees que en un tiempo más, unas semanas más, qué sé yo pueda tener una entrevista con tu inteligencia artificial? Sí, claro. Cuando nosotros La raja. publiquemos la información, publiquemos ¿cómo se llama este servicio? Podemos pedirle una entrevista, no sé, unas cuantas preguntitas para que tú puedas No, saber qué es lo último de lo que hay. me encantó la idea, weón, para entrevistar, weón, a una inteligencia artificial, me encantó, weón, me encantó. No, fabuloso, compadre. Oye, ¿tú tienes por casualidad, Gonzalo, algún ejemplo que nos puedas mostrar? ¿Tienes por ahí algún ejemplo para que la gente vea el tema que estás desarrollando? Mira, ejemplos como tal, está súper complejo, porque, ¿Ya? como te decía, lo que nosotros estamos haciendo es un trabajo con una empresa, entonces, pero ¿sabes que yo te puedo enseñar, por ejemplo, cómo utilizar Gemini para poder aprender a hablar inglés? ¿Te parece? ¿Ya? ¿Ya? Ok, ya, Ya, perfecto. ya. Mira, vamos a ver si me permite Gemini a utilizar cómo funciona con su interfaz. ¿Dónde está? Acá está. Esta es la interfaz, ¿cierto? ¿Cierto? De Gemini. Sí, me encanta, sí, sí. Y Que es la ya. es Tiene la una que uso yo. estrellita, claro, y tiene una estrellita acá al lado. Esta Sí, estrellita sirve para conversar con Gemini. Porque una cosa es mandarle un texto y chatear como un chatbot, claro. o la otra es conversar con Gemini. Entonces yo le voy a hacer unas consultas, un par de consultas, y voy a ver si me funciona, porque a veces falla un poco, pero sirve como Ya. ya. Hola Gemini, quiero que de ahora en adelante podamos conversar en inglés para yo practicar. Absolutely. I'm up for anything. What do you want to chat about? We could talk about your favorite hobbies or maybe what you're hoping to learn in English. It's totally up to you. ¿Se escucha lo que está hablando, cierto? Sí, sí, claro. Okay, Yes, Gemini, I I can hear want you to talk perfectly. with you in English, please. I'm excited to chat with you. What's on your mind? Anything you're curious about or want to discuss? I need to practice my English. Can you give me that? I'm happy to be your language partner. What do you want to talk about? We could start with your day or your plans for the week. I have plans to go to the beach this Sunday.
That sounds like fun. Do you go to the beach often? Of course. Thank you very much. This is all. Qué fabuloso, You're very weón. welcome. I'm glad you enjoyed our conversation. Qué Eso, fabuloso. entonces tú tienes ahora una persona que te va a estar hablando en inglés, tú lo vas a poder entender. De hecho, yo te voy a contar una cosa, Gonzalo, por una cuestión personal muy mía, por lo que te estaba contando al principio del programa. eh, yo a Gemini, justamente le pido que me hable en latín ciertas cuestiones, ¿cachai? Eh, pero en el latín, en el latín actual, no en el, o sea, el que usa la iglesia, ¿cachai? No en el latín que usaban los romanos, que son latines muy diferentes. Y, pero como te digo, una cuestión muy personal que no lo voy a revelar públicamente, al menos por ahora, ¿cachai? Pero esa cuestión a mí, bueno, sí, me derritió, compadre, que tú podáis, puta, con un botón, compadre, con un puto botón, poder acceder, güey, a esa tremenda información, compadre. Lo encuentro realmente extraordinario, güey. Sí, bueno, la información ahora está en todos lados, así que hay que aprovechar la inteligencia artificial para avanzar en eso. Como digo, Oye, hay un camino largo para seguir conversando de esto, pero quizás que es lo que se viene este año, porque el año pasado fue como el boom y este año ya empiezan a aparecer las nuevas herramientas. sí, oye, Gonzalo, ya me gustaría llevarte a otro temita.